Listo, chicos. A ver, buenas noches. Ya, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema, titulado Los 7 círculos del subdesarrollo. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el subdesarrollo y la descapitalización de la economía. ¿Correcto? Entonces vamos a ver. ¿Listo? Tenemos los 7 círculos del subdesarrollo. Dice, durante la segunda mitad del siglo XX, los organismos internacionales han dedicado grandes recursos a promover el desarrollo. Debes recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, por eso te dicen la segunda mitad del siglo XX, o sea, comprendido desde 1950 hasta 1999, eh, se crearon algunos organismos internacionales que tenían como finalidad eh, promover el desarrollo y el crecimiento de las economías, ¿no? Que terminaron devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la atención sanitaria y la educación han mejorado en casi todas las regiones del mundo. Asimismo, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido también y se ha observado un incremento en la esperanza de vida de la población. Dice, es actualmente muy superior a cualquier otro momento de la historia, ¿no? O sea, la gente está viviendo más años. ¿Cuáles fueron las perspectivas económicas? Como puedes observar ahí, hasta el año 2017, la perspectiva era de crecimiento mundial de 3.0%. Dice, ¿no? Esto está explicado por el siguiente motivo, por el proceso de rápido y sostenido crecimiento económico que han experimentado algunos países asiáticos, ¿no? Como por ejemplo la China y también algunos países latinoamericanos. En este caso podríamos hablar de Panamá, en este caso nuestro país y por ahí Uruguay también. Pero esto ha ocurrido a lo largo de los últimos 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que como les había mostrado en una diapositiva anterior, eh, desde el momento en el que se cambió el modelo económico en nuestro país y pasamos a operar bajo un modelo de neoliberalismo, la economía peruana creció de manera ininterrumpida desde el año 1998, perdón, desde el año 1999 hasta el año 2019, ¿correcto? Entonces, esos factores han explicado la expansión económica mundial. Ah, ya volvió. Listo, disculpen, se cayó el internet. A ver, sí, Sí, como sí, les no hay problema, estaba profesor. diciendo, sí, eso es lo que había ocurrido. A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, como les estaba explicando, ¿no? Asimismo, lo que se había observado es que la diferencia entre los ricos y pobres sigue aumentando, ¿no? O sea, las personas más ricas del planeta siguen siendo más ricas, ¿no? Y las personas más pobres han empobrecido aún más, ¿no? Entonces, dice, sigue habiendo poblaciones sin mejoras perceptibles de su nivel de vida. Esto generalmente se observa, se aprecia en países africanos, ¿no? donde, donde el nivel de vida es muy bajo, no muy pobre en ese aspecto. Entonces, esa es una de este es uno de los 7 círculos del subdesarrollo, ¿correcto? Hablaríamos de la diferencia entre ricos y pobres. Asimismo, ¿no? De hecho, muchas regiones del planeta siguen encerradas en lo que se ha llamado el círculo vicioso del subdesarrollo. Las condiciones sociales, económicas y políticas, pues impiden su expansión cultural y económica. Recuerda que cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, hablamos de expansión económica. Y cuando hablamos de desarrollo económico, podríamos hablar de expansión cultural y de otros factores adicionales. La estabilidad del sistema mundial, a ver un momentito, a ver. Sí, lo que pasa es que la cámara de mi laptop está malograda. Por eso no me pueden ver en este momento. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la parte de la diferencia entre los ricos y pobres, que es uno de los factores que puede explicar el subdesarrollo de un país.
Listo. La estabilidad del sistema mundial, dice, se ve reforzado por la existencia de unas barreras que lo aíslan del exterior, generando un efecto de enquistamiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Hablamos de las economías autárquicas, aquellas que no están abiertas al exterior. Asimismo, tenemos el círculo vicioso cultural, la falta de formación personal y la inadecuación de la cultura social impiden el desarrollo y el subdesarrollo impide la diseminación de la cultura. Buenas noches. Entonces, ahí vemos la parte cultural, ¿correcto? En este aspecto, podríamos decir que aquellas economías que son menos desarrolladas suelen presentar algunos patrones, ¿correcto? Uno de ellos podría ser el bajo acceso a la educación superior universitaria o no universitaria. También podríamos hablar de la inadecuación, de la cultura social, la viveza, el criollismo de algunas personas, ¿no? El querer sacarle la vuelta a la ley. A ver, qué raro. Listo. Sí, lo que pasa es que tienen que activar, ya tienen que activar el dispositivo, el audio del dispositivo, perdón, para que me puedan oír. Entonces, como puedes observar, en la parte cultural también vendría a ser parte del círculo del subdesarrollo. El círculo vicioso demográfico también, la alta tasa de natalidad y la sobrepoblación produce miseria y la miseria impide el control de la natalidad. Esto es lo que suele pasar en los lugares más pobres de nuestro país. Las personas suelen tener muchos hijos, entonces esa sobrepoblación produce cierta miseria. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder garantizar la educación de los hijos y por lo tanto eso va a producir más miseria en nuestro país. Ahora sí todos me escuchan, ¿no? A ver. Las personas. Bueno, Cecilia no me está escuchando. Ah, no, sí. Todos me escuchan, excepto Silva, perdón. Ya, correcto. Listo. Sigamos entonces. El círculo vicioso económico. Como dice acá, los bajos salarios también determinan baja productividad laboral. Entonces puedes observar acá que el salario mínimo en Sudamérica, hasta el año 2017, para el caso de nuestro país era $274. Entonces eso también genera baja productividad. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos pagan poco, ¿qué es lo que va a pasar? Si a nosotros nos pagan poco, entonces no vamos a tener cierto incentivo para incrementar nuestra producción. Correcto. Ya está. Ahora sí. Entonces, estos tres círculos viciosos están a su vez enlazados entre sí, reforzándose mutuamente, la parte cultural, económica y demográfica. Tenemos acá demográfico-cultural, las familias numerosas no pueden educar a sus hijos y la incultura, impide el control de la natalidad. Entonces, típicas familias que no tienen dinero, pero que les gusta rellenarse de hijos. El lazo cultural económico, la falta de formación reduce la productividad del trabajo y los salarios y las bajas rentas impiden invertir en cultura y educación. O sea, esas personas que ganan poco dinero, el poco dinero que ganan lo utilizan en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tomar cerveza, irse de paseo, hacer cualquier cosa,
pero no lo invierten en cultura y educación. Y el lazo económico demográfico. Los salarios bajos y la falta de protección social estimulan la natalidad como única garantía para la vejez. O sea, ¿qué es lo que piensan estas personas? Quiero tener 10 hijos para que en el futuro estos 10 hijos me puedan ayudar económicamente. Entonces puedes ver, ¿no?, que este es un patrón que se suele repetir en las economías emergentes como la nuestra. Entonces tenemos acá nuestro círculo vicioso de la pobreza. Tenemos los bajos ingresos. A esa población, ¿cómo se le llama? Ah, la población, en este caso podríamos hablar de la población vulnerable y también la mano de obra no calificada. Porque si tú, por ejemplo, estudias una carrera, pero trabajas en otra cosa, entonces eres un subempleado. Pero este tipo de personas que no suelen tener un alto nivel de instrucción académica forman parte de la mano de obra no calificada. Por lo tanto, van a ser aquellas personas que van a ganar menos salarios. Entonces, ¿cuál es el círculo vicioso de la pobreza? Baja productividad, bajos ingresos, poco ahorro, poca inversión. Y como tienes bajos ingresos, por lo tanto vas a consumir menos bienes. En este caso podríamos hablar del nivel socioeconómico E, D y E posiblemente, pero en mayor cantidad van a estar en el nivel socioeconómico E. O sea, las personas, por ejemplo, ¿no? Para citar un ejemplo acá, en el RIMAC podría ser la gente que vive en San Juan de Amancaes, o en Flor de Amancaes, tengo entendido, que está un poquito más arriba. Podríamos hablar las personas del distrito de Santa Rosa, que son personas de bajo nivel económico, la zona de Villa María del Triunfo, esos lugares que son muy pobres. Entonces podríamos hablar de personas que pertenecen a ese nivel socioeconómico, en este caso el nivel E, para ser exactos. Entonces puedes ver que este círculo vicioso de la pobreza pues, engloba varios factores que explican el subdesarrollo de un país. Una persona que tiene bajos ingresos va a consumir poco. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Van a haber niños con desnutrición, van a haber adultos desnutridos, los niños no van a poder estudiar bien. Ahora, una persona que tiene pocos ingresos va a generar poco ahorro, poco o nulo. Este poco ahorro va a generar poca inversión. Hablaríamos por... Sí, más bien disculpen. Lo que pasa es que yo me conecto por Wi-Fi y bueno, como ya saben, ¿no?, por todo este tema de la cuarentena o del estado de emergencia, las empresas de telecomunicaciones han reducido la banda del Wi-Fi. Entonces, posiblemente se vaya la señal varias veces. Más bien disculpen. Ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo... Ay, esta máquina. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Entonces... Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ¿no es así? Sí, se escucha. Ya, correcto. Ahora sí. Entonces, esto es lo que suele pasar. Correcto. Entonces, como hay poco ahorro, hay poca inversión en educación y en todo lo demás. Esa baja inversión en educación va a generar baja productividad y la baja productividad va a generar, por lo tanto, bajos ingresos. Y ese es el motivo por el que este círculo se convierte en un círculo vicioso de la pobreza. El círculo vicioso del subdesarrollo. Como ves acá, baja tasa de formación de capital, bajo poder adquisitivo e incapacidad de ahorro. Quiere decir que las personas ganan poco dinero, bajo producto real per cápita
Ese bajo Producto Real Per Cápita es un indicador promedio. O sea, como les dije, ¿no? Esto también es un indicio de una incorrecta distribución de la riqueza, porque van a haber unas cuantas personas que van a ganar mucho dinero y van a haber muchas personas que ganen poco. Y estas personas que ganan más van a aumentar el promedio. Baja productividad porque estas personas, al no tener un alto nivel de educación, son personas poco productivas. Ya. Qué raro, se para cayendo esta línea. Ya. A ver, ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, estos son los factores que explican el subdesarrollo de un país. Ya, ahora sí. Ya. Ok. Listo. Entonces, los factores socioeconómicos en los países pobres dicen que los padres... Qué raro. Ya bueno, a ver. En los países pobres, los padres están interesados en tener hijos. ¿Por qué? Dice que los hijos trabajan desde edades tempranas y contribuyen al sustento de la familia, y los hijos también se ocupan de sus padres en la vejez, pues no hay pensiones de jubilación. Entonces puedes ver, ¿no?, que estos factores están altamente conectados. Entonces van a explicar el subdesarrollo de un país. En cambio, un país que desarrolla es aquel que va a mejorar la salud, requisito indispensable del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si las personas tienen acceso a salud, entonces van a gozar, vale la redundancia, de buena salud, y por lo tanto va a haber un incremento en la productividad, una reducción en la pobreza y un incremento en la inversión. ¿Por qué? Porque aquellos países que crecen más, entonces van a tener una mayor inversión en salud. Por ejemplo, ahorita, con todo esto del coronavirus, pues se está incrementando la inversión en salud en todos los países del mundo. Entonces, este es un evento que se tiene que aprovechar, ¿no?, para poder mejorar ese aspecto, ¿no? E intentar garantizar el desarrollo económico de nuestro país. Asimismo, tenemos el ciclo de la pobreza: inversión baja, ingreso bajo, bajo nivel de ahorro, las barreras comerciales, dependencia excesiva de productos primarios. O sea, este es un patrón que se repite en todos los países pobres. Nosotros dependemos de productos primarios, consecuencia de términos de intercambio desfavorable, porque no somos competitivos, consecuencia de una gama reducida de exportaciones, o sea, no diversificamos los productos que enviamos al exterior, y también tenemos el proteccionismo en el comercio internacional. ¿Eso qué quiere decir? Los países van a crear barreras al comercio de nuestro país. Asimismo, tenemos barreras financieras internacionales, endeudamiento, por ejemplo, divisas no convertibles y fuga de capitales. ¿Por qué mencionamos a la fuga de capitales? Porque obviamente el inversor, ¿qué es lo que va a buscar? Rentabilidad. Entonces, aquellos países que son emergentes suelen presentar menores tasas de rentabilidad frente a los países más avanzados. Entonces, ese cambio o esa variación de las tasas va a hacer que los capitales migren de un país a otro. Asimismo, el alto nivel de endeudamiento. Por ejemplo, ¿no?, ahorita, hace unos días, Maduro quiso pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, y pues obviamente no le prestaron el dinero, ¿no?, porque no tiene buenos indicadores macroeconómicos. Y en el caso de nuestro país, pues en el caso de nuestro país tenemos buenos indicadores macroeconómicos. Entonces, se prevé o se dice que esta crisis
sí le va a impactar a nuestro país a nivel económico, pero que vamos a recuperarnos con cierta rapidez, se puede decir, ¿no? Dependiendo también del comportamiento que tengamos nosotros, ¿no? En función al cuidado, ¿no? De las personas, de nuestros pacientes y de nuestros seres queridos. Asimismo, tenemos en el caso de las barreras comerciales, si los países menos desarrollados se abren al comercio exterior, su producción resulta poco competitiva. ¿Correcto? Entonces, ese es uno de los factores. La baja competitividad de nuestros productos frente a los mismos productos que se crean en el exterior. Pero si se cierran, no pueden aumentar su competitividad. O sea, la única forma en la que nosotros podemos mejorar nuestra competitividad es abriéndonos al exterior. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que comerciar con los países del resto del mundo para poder garantizar o impulsar el incremento de la competitividad. Dice, a pesar de que las causas de la pobreza son multidimensionales, ¿ya? El requisito básico para la reducción sostenida de la pobreza es el crecimiento económico. Y eso es lo que se decía, por ejemplo, en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Cuando nosotros crecimos 9.8% o 9.7% aproximadamente, se dijo que nuestro país podía alcanzar niveles de vida similares al de los países desarrollados si manteníamos tasa de crecimiento del 7% como mínimo. Entonces, no es algo tirado de los cabellos que se diga que el incremento del crecimiento económico o la sostenibilidad del crecimiento económico garantiza la reducción de la pobreza. O sea, cuanto más crezca un país, cuanto más produzca, va a haber más dinero en el mismo. Y si va a haber más dinero en nuestro país, entonces las personas van a tener más dinero y muchas de estas personas van a salir de la pobreza. Correcto, lo que pasó en Dubái, ¿no? Pero en este caso Dubái no es un país, Dubái es una ciudad del país llamado Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces los Emiratos Árabes Unidos, al ser un país petrolero, supo aprovechar su riqueza, pero no todo es color de rosa ahí porque hay un pequeño problema, que la mayoría de esos edificios son hechos con inversión privada, con inversión extranjera. Asimismo, existe mucha pobreza en ese país, a pesar que están los jeques, las personas que ganan mucho dinero, entonces ellos han hecho poco, por ejemplo, por sacarle la pobreza a la población que no vive en el mismo centro de Dubái, ¿no? Sino en los alrededores. Ese es el problema. Aquí tenemos otro, que vendría a ser las barreras políticas. El subdesarrollo implica sociedades débiles que generan dictaduras nacionalistas y xenófobas que impiden la entrada cultural, tecnológica y de capital proveniente del exterior. Y podemos ver acá algunas caras conocidas. El dictador de Corea del Norte, tenemos a Maduro y un par más. Bueno, él no, ahorita no lo reconozco. Y en este caso, si hablamos de estos países, pues se genera un nacionalismo extremo. Ellos están en contra del capitalismo porque, bueno, ¿no? Dentro de su mente, de su cabeza está que las empresas capitalistas o el imperialismo se aprovecha de nosotros y estos se hacen más ricos y a nosotros nos convierten en pobres. O sea, nosotros no mejoramos nuestro nivel de vida. Y es justamente lo que dice Marx cuando él hablaba de la teoría de la plusvalía, que esto significaba que a nosotros nos pagaban lo mismo a pesar que nosotros produzcamos más. Es por ello que él propone que los trabajos sean, se podría decir, a destajo, ¿no? O sea que cuanto más produzca una persona, su salario debe ser mayor. Y eso es lo que debe ocurrir en sí. Aquí deberían pagarnos por productividad, no con salario fijo. Es decir, aquella persona que genere más producción, más ganancia a la empresa, esta persona debe ganar más. Entonces,
ese es el punto en el que este tipo de gobernantes suelen elaborar sus, sus discursos, ¿no? Ellos dicen que efectivamente ellos van a garantizar sueldos dignos para las personas, que no todo se lo va a llevar el capitalista, etc. Potencial de mercado. El potencial de mercado es el volumen de ventas totales que de todas las empresas que venden un producto durante determinado periodo pueden esperar vender en determinado mercado bajo condiciones ideales. Por lo tanto, la infrautilización es la incapacidad de poder elevar sus ventas y esperar el retorno de las ventas en utilidad. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de países como el nuestro, no se utiliza al 100% nuestra capacidad productiva, sino esto está infrautilizado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a utilizar todo el potencial de nuestras empresas o de nuestras tierras. ¿Listo? Dice, su capacidad de aumentar su crecimiento efectivo y potencial se ve limitada por la infrautilización de los recursos humanos, así como por la relativamente baja productividad. Entonces aquí podemos ver que nosotros no solemos producir lo que realmente debemos producir. Por ejemplo, aquí hablamos del PBI o PNB potencial. Es el máximo nivel de producción que puede alcanzar la economía manteniendo estables los precios. ¿Qué quiere decir? Que el PBI potencial vendría a ser la producción que se va a alcanzar cuando nosotros estamos utilizando todos nuestros factores de producción. ¿Qué quiere decir? Es una situación en la que no existe el desempleo. Pero nosotros sabemos que no todos los países o ningún país en este planeta alcanza su PBI potencial, porque siempre hay algunos disturbios a nivel económico, como por ejemplo el desempleo, la mala utilización de los recursos, etc. Entonces, nosotros siempre vamos a estar por debajo de nuestro PBI potencial. Por eso dice, esto depende de la capacidad productiva de la economía, determinada por los factores productivos existentes y por la tecnología disponible. ¿Qué quiere decir? Que dada toda la tecnología y los factores productivos que nosotros tenemos, el PBI potencial va a ocurrir cuando utilicemos todos nuestros productos. O sea, cuando ningún producto esté inutilizable o esté sin utilizar. Caso contrario, nosotros vamos a estar por debajo del PBI potencial. Y a esta diferencia, ¿correcto? A esta diferencia se le conoce como la brecha de producción. Y la brecha de producción no es otra cosa que la diferencia del PBI potencial con el PBI real o efectivo. O sea, la producción que nosotros realizamos en este momento. La leyenda negra, después les voy a mandar a leer esto, ya para un par de días ahí, para que se entretengan y se estresen un poquito más. Dice, ¿no? La leyenda negra, el famoso supuesto robo masivo de metales preciosos, principalmente oro y plata, por parte de los